tejidos que implican el movimiento. En este caso vamos a hablar del tejido ligamentoso y el tejido tendinoso. El tejido ligamentoso es un tejido conectivo que conecta un hueso con otro hueso adyacente. El elemento básico de los ligamentos son las fibras de colágeno. Sus funciones son estabilizar los extremos articulares, guían el movimiento y tercero y último facilitan la información propioceptiva enviando información a través de las terminaciones nerviosas al sistema nervioso central. Propiocepción significa que es la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones. Es importante en los movimientos que realizamos diariamente y especialmente en los movimientos deportivos que requieren una coordinación especial. En este caso sería saltar lazo. Los ligamentos tienen un grado especial muy elevado ya que son tejidos extraordinariamente definidos para cumplir su función. Propiedades biomecánicas de los ligamentos. Los ligamentos son fácilmente elongables, pero a medida que la tracción aumenta, el ligamento se va convirtiendo cada vez en una estructura más rígida. Esto se produce por la disposición de las fibras de colágeno. La deformación en los ligamentos no solo depende de la magnitud de la fuerza que los deforma, sino también del tiempo que aplica de esta fuerza. Por ejemplo, en este momento sería al momento de saltar lazos, si elevamos demasiado los pies, con cada salto estaremos desperdiciando energía e incrementando el impacto sobre las articulaciones al caer. Para evitar esto es importante realizar un salto suave apenas despegar los pies del suelo para que la cuerda pase por debajo y mantener siempre las rodillas ligeramente flexionadas para amortiguar la caída y así no causar ningún daño. Ahora hablaremos del tejido tendinoso. Los tendones son tejidos conectivos no especializados, densos que unen los músculos a los huesos. Tienen una función de insertar el músculo esquelético en el hueso, conectándolos y permitiendo que el músculo transmita la fuerza de la contracción muscular al hueso para producir un movimiento, en este caso el de saltar lazo. Esta conexión permite que los tendones modulen pasivamente la fuerza durante la locomoción, proporcionando estabilidad adicional sin trabajo activo. No todos los tendones deben realizar el mismo papel funcional. Algunos tendones realizan una función posicional como los que hay alrededor de los dedos al momento de escribir y otros que actúan como resortes para hacer que la locomoción sea más eficiente, almacenando energía elástica que se liberará posteriormente. Nosotros vamos a hablar sobre el comportamiento biomecánico del tejido del ligamento y el tejido de tendón. El ligamento, cuando tiene una carga compresiva, que es como el ejemplo que nosotros damos, se comporta como un elemento viscoso. Poner como ejemplo el comportamiento como de una esponja. Ella al espicharla, al hacerle presión, ella trata otra vez de volver a su forma inicial y tiene un comportamiento viscoelástico. Biomecánico como los ligamentos viscoelástico y su comportamiento biomecánico en sí depende de su área transversal. Esto quiere decir que a medida que sean más grandes tienen más capacidad para resistir las fuerzas tensiles. ¿Cómo es la respuesta de los tendones y ligamentos frente a cargas? Tanto los tendones como los ligamentos están constituidos por fibras de colágeno, orientadas principalmente a lo largo del eje longitudinal. Las fibras del tendón se encuentran altamente alineadas y orientadas en una sola dirección, mientras que en los ligamentos las fibras tienen una organización un poco menos ordenada. Esto es debido a que los ligamentos están sometidos a fuerzas en varias direcciones, mientras que los tendones transmiten la fuerza en una sola dirección, que sería la línea de acción del músculo. Los tendones o ligamentos sufren deformaciones antes de romperse. Cuando la máxima resistencia tensil es sobrepasada, la ruptura ocurre rápidamente y su habilidad para cargar peso está sustancialmente disminuida. Carga fisiológica de tendones y ligamentos. Una forma de analizar las cargas de los tendones y ligamentos es someter a los especímenes a deformación tensil usando una tasa constante de elongación. El tejido se elonga hasta que se rompe y la fuerza resultante o carga es expresada. La curva carga-elongación resultante tiene varias regiones que se caracterizan por el comportamiento del tejido. La primera región de la curva carga-elongación se llama la región inicial. La elongación reflejada en esta región se cree que es el resultado de un cambio en el patrón ondulado de las figuras reflejadas del colágeno. En esta región el tejido se estira fácilmente sin mucha fuerza y las fibras del colágeno se enderezan y pierden su apariencia ondulada a medida que la carga aumenta. Algunos datos sugieren que esta elongación puede ser causada principalmente por el deslizamiento y cizalla interfibular de la sustancia fundamental.
A medida que la carga continúa, la rigidez del tejido incrementa y se requiere progresivamente mayor fuerza para producir cantidades equivalentes de elongación. La elongación se expresa a menudo como deformación, que es el cambio de longitud calculado como el porcentaje de la longitud original del espécimen. Si se incrementan las deformaciones, una región lineal continuará a la región inicial. Tras la región lineal a grandes deformaciones, las curvas de solicitación-deformación pueden terminar abruptamente o la curva puede descender como resultado de cambios irreversibles, o sea, un colapso, donde la curva se estabiliza hacia el eje de deformación y el valor de la carga se designa como P. El punto en el que se alcanza este valor es el límite de elasticidad para el tejido. La cantidad de energía para P se representa por el área bajo la curva hasta el final de la región lineal. Cuando se sobrepasa la región lineal, se produce el principal colapso de los haces de fibras de una forma impredecible, con la consecución de la máxima carga que refleja la fuerza tensil última del espécimen. El colapso se completa y se produce rápidamente y la habilidad de soportar la carga del tendón o del ligamento se reduce sustancialmente. El módulo de elasticidad para los tendones y ligamentos se ha determinado en varias investigaciones. Este parámetro se basa en la relación lineal entre carga y la deformación, o solicitación y deformación. Esto de la solicitación, fuerza por unidad de área, es proporcional a la deformación. En la porción inicial de la curva, carga de formación o curva de la solicitación-deformación, el módulo de elasticidad no es constante, sino que incrementa gradualmente. El módulo se estabiliza en una región secundaria bastante lineal de la curva. La curva carga de formación se aplica generalmente a los tendones y ligamentos de las extremidades. La curva para el ligamento amarillo con su alta proporción de fibras elásticas es totalmente diferente. En la medición tensil del ligamento amarillo humano, la elongación del espécimen alcanzó el 50% antes de que su rigidez aumentara apreciablemente. Más allá de este punto, la rigidez aumentó notablemente con la carga adicional y el ligamento colapsó abruptamente, alcanzando a P. La proporción de proteínas elásticas en los ligamentos y cápsula es extremadamente importante para la pequeña deformación elástica que toleran bajo la deformación tensil y el almacenamiento y pérdida de energía. Durante la carga y la descarga de un ligamento entre dos límites de elongación, las fibras elásticas permiten al material retornar a su forma y su tamaño original después de ser deformado. Entre tanto, parte de la energía gastada se almacena, la que se pierde representa la pérdida de energía durante el ciclo y se llama histeresis. Un vector es una herramienta matemática que es utilizada para llevar cálculos y operaciones de un segmento de recta. La punta de la flecha nos da a entender la magnitud y la dirección de ese vector. Para poder visualizar estos vectores, analizaremos este movimiento en 4 vectores. En esta imagen, para realizar el cálculo cuantitativo de este vector, se parte de las siguientes premisas que aparecen en la imagen, donde el cuerpo está en equilibrio. En esta imagen se observa un vector de desplazamiento resultante hacia la posición de impulso. Su magnitud es de 10,44. Este se obtiene el cálculo de movimiento aproximado de los componentes x y y, los cuales son x es igual a 10 centímetros y y es igual a 9,3 centímetros. En esta imagen se observa un vector de desplazamiento a partir del cual se calculará la velocidad de impulso, teniendo en cuenta medio segundo como el tiempo de movimiento. Con la velocidad podemos calcular la aceleración y posteriormente la fuerza que generó el movimiento de desplazamiento en la articulación. Y en esta última imagen, la articulación vuelve a la posición de impulso, resultado de la gravedad.